el estudio del libro de los Hechos. Recuerden que quedamos en el capítulo 13, donde nuestro hermano Juan Carlos nos dio la introducción a ese viaje misionero, ese primer viaje misionero del apóstol Pablo con sus acompañantes, y el hermano Juan Carlos nos dejó al apóstol Pablo y a sus acompañantes en una ciudad que ahorita vamos a ver. Yo espero que usted la recuerde, no se lo voy a mencionar porque espero hacer un poquito de ejercicio mental de lo que vamos a meditar hoy. Antes de iniciar con todo el sermón, yo quisiera que miráramos este mapa, el primero, para que usted mire y trate de empezar el de atrás. El de atrás. El de atrás. Es el otro. ¿Qué otro? ¿No hay otro? Otro atrás. Ya, es este de acá. No grabo los demás. No grabo los otros mapas. Se perdió el ejercicio. Porque había un ejercicio y era que tratáramos de llevar la secuencia de los viajes o de los lugares que Pablo comenzó a visitar en ese viaje. Estaba el mapa, pero con un recuadro donde no estaban los nombres. Yo espero que en su mente usted comience a memorizar los nombres de estas ciudades. ¿Por qué? Porque es importante, y espero que este se tercero, era uno que había antes de él. Pero la idea es comenzar a memorizar estos lugares. Entonces, si usted recuerda, el apóstol Pablo fue escogido por el Espíritu Santo para que iniciara ese viaje misionero en qué ciudad? Antioquía. ¿De dónde? De Siria. Antioquía de Siria. Y allí él comienza a viajar hacia la costa, hacia Seleucia, porque Antioquía está en la parte interna, y Seleucia es el puerto de Siria. Ellos embarcan hacia Chipre, y en ese embarque hacia Chipre llegan a una ciudad que se llama Salamina. De ahí de Salamina continúan el viaje hasta Pafos. Y de Pafos comienzan a viajar hacia lo que es la parte del Asia o hacia Europa, ya se conoce como Euroasia, y llegan a una ciudad que no se menciona en el viaje, pero que tuvo que haber llegado allí, y es el puerto de Atalia. ¿Por qué? Ellos no pudieron haber llegado directamente a Perge, de Pamfilia no pudieron haber llegado directamente allá, porque Perge queda más o menos a unos 40 kilómetros de la costa. Y a menos de que Pablo tuviera un hidroavión, es decir, uno que viaje por tierra y luego por aire, por agua y luego por aire, tenía que haber llegado a una costa. Así que llega a Atalia, y de Atalia viajan hasta Perge de Pamfilia, que es donde se queda aquí, Juan Marcos. Ahí nos dejó el hermano Juan Carlos. Vayan a comenzar a hacer esos nombres, ese recorrido, porque eso hace parte de lo que es el conocimiento bíblico, de lo que es nosotros conocer nuestra historia, porque nuestra historia está en las Escrituras. Si es necesario a veces memorizarse los departamentos de Colombia, ¿cuántos departamentos hay en Colombia? Han aprendido bastante de cultura. Bueno, en la Biblia necesitamos memorizar todo eso. Así que ellos llegan a Perge de Pamfilia y en el versículo 13 de Hechos 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía. ¿Cuál Antioquía? ¿Antioquía de dónde? Antioquía de Pisidia. Recuerde, y habían varias Antioquías. Habían aproximadamente 5 Antioquías y ahorita vamos a ver por qué, la razón de eso. Ahora, según el versículo 13, dice que Juan Marcos decide volverse. Y ahorita vamos a tratar de ver más o menos el por qué decide volverse Juan Marcos de Perge de Pamfilia. Pero los hermanos no se devolvieron, sino que ellos continuaron su viaje por tierra para llegar a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia,
que quedaba aproximadamente a 170 kilómetros desde Perge. Escuche, 170 kilómetros desde aquí. Ellos llegan a esta ciudad, aquí hay un puerto que se llama Atalia, ellos llegan de aquí y viajan directamente hasta Antioquía de Pisidia, 170 kilómetros. Y usted podrá decir, bueno, 170 kilómetros más o menos de aquí a Cartago, un poquito más allá. En carro son como 2 horitas, ellos no tenían carro. En caballo son por ahí unas 8 horas, no tenían caballo. Tenían que hacerlo a pie. Y no eran carreteras como las que hoy en día conocemos. Cuentan los historiadores que hacer esta travesía desde este lugar hasta aquí, había que atravesarse, aquí no está toda la topografía, había que atravesar una cordillera. Una cordillera había que atravesar, en un terreno agreste, lleno de enfermedades, lleno de animales, de serpientes, lleno de animales voraces, lleno de ladrones. Y Pablo tenía que seguir ese viaje. Es posible que por eso Juan Marcos haya decidido volver, porque no era fácil llegar hasta Antioquía de Pisidia. Actualmente eso es Turquía. Usted busca, oye, pero yo no encuentro Antioquía de Pisidia, hermano, eso quiere decir de que eso no existió. Hoy en día eso es Turquía. ¿Ya? Hay otro dato curioso, y es que la Escritura no menciona que ellos hayan predicado el Evangelio ni en Atalia ni en Perge. Escuche, ni en Atalia ni en Perge predicaron. Y uno dice, hermano, pero es que donde usted vaya tiene que sembrar la semilla. Sí, pero aquí vemos de que ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo, y ni en Perge ni en Atalia se tiene registro histórico bíblico de que ellos hubiesen predicado la palabra de Dios allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay una clase de hermenéutica, yo no sé quiénes la hayan recibido, de homilética, perdón, donde el maestro aconsejaba, aprende a escoger a quienes tú les vas a sembrar la palabra. Y yo le decía a mi esposa hoy algo, esta mañana que llegamos, había ahí al frente de la panadería uno de los folletos arrugado, tirado. Porque hay personas que realmente no están interesadas. No sabemos qué haya pasado en Perge, no sabemos qué haya pasado en Atalia, si es posible que algunas personas no hubiesen querido escuchar. O si el Espíritu Santo les estaba diciendo, no, necesito que lleguen a Antioquía de Pisidia. ¿Y por qué necesitaban llegar aquí? Porque al llegar a este lugar llamado Antioquía de Pisidia, ese era un lugar que conectaba a las demás ciudades, porque ese era un centro económico de la época. Ahí se movía la economía. Era una ciudad importante, llegó a ser una capital de Asia. Entonces era un lugar importante y es posible que el Espíritu Santo quería que llegaran a ese lugar para que desde ahí se expandiera la predicación del Evangelio. Ahora, la ciudad de Antioquía de Pisidia fue fundada, máster por favor, fue fundada por Seleuco Nicator I. Usted se va a encontrar en la historia o en las Escrituras o en el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento no, en los libros apócrifos o deuterocanónicos, cómo se mencionan a la dinastía de los Seleucidas. Y esa dinastía gobernó todas esas regiones. Así que este rey le colocó a esta ciudad Antioquía en honor a su padre Antíoco Epífanes, que usted lo puede encontrar en la historia. Y en varios lugares le colocaron así Antioquio, porque Antioquio se convirtió más que en un nombre, en un título, como el nombre César. El César se le daba a todos los emperadores, ya se convirtió más en un título. Y Antioquía fue fundada por Seleuco I y se le dio ese nombre. Ahora, Pablo y Bernabé llegaron a la sinagoga. Mire el versículo 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aquí encontramos nosotros al apóstol Pablo y a Bernabé que llegan a la sinagoga, y es curioso porque el Espíritu Santo los había escogido a ellos ¿para qué? ¿Para predicar a quién? A los gentiles.
Pero Pablo, en ese amor y en ese celo que tenía por su nación, no podía dejar de predicarle también a los judíos. Y siempre usted va a encontrar en sus viajes que el primer lugar que Pablo buscaba para predicar el evangelio era una sinagoga. Excepción, Filipos. Bueno, ya me adelanto, en Hechos 16 lo vamos a ver. ¿Por qué no predica en la sinagoga? Porque no hay sinagoga. Por eso no predicó. Pero, ¿qué buscó Pablo? El lugar donde las mujeres hacían la oración. ¿Y por qué menciona que las mujeres? Porque lo más posible es que no hubiesen los hombres adecuados o preparados para dirigir una sinagoga, porque se necesitaban 10 hombres preparados para que existiera una sinagoga. Si no lo sabía, no podía haber sinagoga. Entonces, las mujeres no querían dejar de adorar a Dios, no querían dejar de orar a Dios, y decidieron buscar un lugar donde poder reunirse para orar a Dios. Pero de resto los apóstoles, o el apóstol Pablo, siempre buscó las sinagogas. Ahora, menciona que cuando llegaron allí, se sentaron. Y usted podrá decir, bueno, pues es lo normal. Usted llega a un lugar, usted se sienta. No, pero recuerde que es que en las Escrituras, todo lo que está escrito, valga la redundancia, fue inspirado por Dios y tiene un propósito espiritual para enseñarnos a nosotros. Esa actitud de los apóstoles de llegar y sentarse, lo que estaba mostrando era respeto y reverencia por lo que se hacía en ese lugar. ¿No le ha pasado que a veces hay personas que usted le dice, bien pueda, siéntese? No, a mí me gusta parado. No, pero siga, siéntese, mire, todos están sentados. No, déjenme a mí me gusta así. Bueno, los apóstoles tenían esa reverencia y ese respeto y se sentaron. Eso lo que estaba mostrando era humildad. Ellos no llegaron a reclamar, bueno, llegamos los apóstoles aquí, nos vamos a pavonear por todo el lugar, a mostrarnos, yo soy Pablo y yo soy Bernabé, un levita. No, ellos mostraron respeto, ellos mostraron reverencia, ellos mostraron humildad. Ellos no llegaron a reclamar un puesto o un lugar para que les dieran la palabra en la sinagoga. Es curioso porque en muchas iglesias de Cristo llegan hermanos que puede que estén haciendo la obra o hayan hecho la obra en otro lugar, o consideren ellos que son personas importantes y de entrada comienzan a reclamar un lugar dentro de los servicios de la iglesia del Señor. Y aquí ha pasado. Hermano, ¿qué hago para entrar al grupo? Hermano, primero queremos ver si eres convertido. Porque hasta se han parado personas a predicar sin ser cristianas. Han llegado a ser ancianos, hombres que no han sido cristianos. Y después de muchos años, se dan cuenta que no son ni siquiera cristianos. Hay la historia de un hermano que en una ocasión le ocurrió. El hermano tenía una vida bastante difícil y se acercó a otro anciano de otra ciudad. No de la ciudad donde él estaba, sino de otra ciudad. Y le preguntó, mira hermano, yo quisiera contarte, ellos se conocían de niños, crecieron, se convirtieron y asistían a la misma iglesia. Y después de muchos años él dijo, quisiera comentarte una situación. ¿Cuál? Bueno, yo estoy funcionando como pastor en esta iglesia. Ah, sí, yo lo sabía. Pero la verdad es que tengo dudas de si el Señor me llamó. ¿Y por qué? Bueno, porque mi vida desde unos años para acá ha sido esto. Y comenzó a decirle adulterios, mentiras, rencores, malicia, murmuraciones, chismes, envidias. Entonces el hermano lo que le dijo, mira, yo no quiero ofenderte, simplemente quiero que lo medites. Pregúntate si tú eres cristiano. Pero ¿cómo que si me preguntas si soy cristiano? Sí, porque según lo que me cuentas, no has nacido de nuevo. No te has convertido. No me contestes ahora, vete. Y en unos días conversamos y me dan respuesta. Cuenta que se fue y por ahí a los 15 días volvió a reunirse con él y le dice, tienes razón, yo no soy cristiano. Yo no he nacido de nuevo. Y llevaba 5 años siendo pastor de una iglesia. Y él mismo reconoció que ni siquiera era cristiano. Y se convirtió al Señor, dejó el ministerio, renunció al ministerio, se convirtió al Señor y después de 5 años volvió nuevamente a retomar, pero ahora sí convertido, con una vida transformada y una vida que diera testimonio. Pablo y Bernabé, a pesar de lo que eran, no llegaron reclamando un lugar dentro de la sinagoga.
Ellos respetaron que había un orden. Ellos respetaron que allí habían personas encargadas de ese lugar. Y se sentaron. Pero no fue lo único que sucedió. Dice en el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Noten lo que ocurrió aquí. Dice que después de leer la Torá, o como se conoce el Pentateuco, ¿sabe por qué se le llama Pentateuco? Penta de 5, teuco de cajas, 5 cajas, donde se colocaban los 5 libros de la Torá. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Están aprendiendo bastante. Están volando, hermanos. Entonces, después de la lectura de la Torá o la ley y los profetas, porque ellos también leían una porción de los profetas, no solamente leían la ley, sino que también luego buscaban un libro profético, como ocurrió en el caso de Lucas capítulo 4, donde dice que a Jesús se le dio el libro del profeta Jeremías, y él lo leyó. ¿Ya? Entonces, en este caso hicieron ellos lo mismo, y después de esa lectura le dicen a Pablo y a Bernabé: ellos, los ministros de ese lugar, fueron los que dieron el aval. No fue que un hermano se acercó por allá y: hermanito, ¿por qué no le da la palabra al hermano? Vea, llegaron nuevos. ¿Qué mejor forma de recibirlos que darles un lugarcito en el culto? No, porque ellos respetaban quién tenía la autoridad. Ellos respetaban eso. Y fueron los ministros de ese lugar los que dieron el aval para que ellos se dirigieran a la sinagoga. Ahora, ocurre algo aquí, y es que ¿por qué invitaron a Pablo y a Bernabé para que hablaran? ¿Por qué a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué les dieron la palabra a ellos dos? ¿Sería porque eran nuevos? Fue una visita. Las visitas para que se sienten bien, para que vuelvan. ¿Por qué le dieron la palabra a Pablo y a Bernabé? Bueno, es posible que ellos hubiesen escuchado acerca de estos dos hombres. Es posible que ellos conocían a Pablo y a Bernabé, porque Bernabé era natural de Chipre, cercano a Antioquía de Pisidia, cercano si comparamos con la ciudad de Jerusalén. Y Pablo había sido un hombre que en el judaísmo había sido reconocido, y es posible que muchos judíos que en una ocasión llegaron desde Antioquía a Jerusalén hubieran reconocido a Pablo, porque Pablo era un judío que sobresalía por encima de todos los judíos. Entonces es posible que ellos se dieron cuenta quiénes eran estos hombres. No los reconocieron como apóstol, porque ellos no tenían noción de que fueron apóstoles, sino que simplemente eran judíos, y como judíos quieren invitarlos. Ahora, puede también surgir la duda: pero ¿cómo sabían ellos, si no los distinguían porque los habían visto en otra ocasión? ¿Cómo sabían que estos hombres que habían llegado a sinagoga se habían sentado y eran convertidos al judaísmo? ¿Por qué? Porque para ser judío tenía que haber algo indiscutible. ¿Sabe qué era? No importa que usted hubiera nacido dentro del pueblo judío. ¿Qué era? La circuncisión. Cuando llegaba alguien de afuera, no era simplemente: no, yo soy judío y entonces vengo con mi traje, vengo con mi turbante ahí cubriéndome, y entonces yo digo que adoro a Yahvé, y entonces ya me reciben y soy judío. Si no conocían a la persona, si nadie podía dar testimonio de que realmente era convertido, ¿sabe qué tenían que hacer? Los principales de ese lugar lo pasaban a un cuartico y le examinaban el prepucio. No era morbo, para que no piense que era morbo. Le examinaban el prepucio. ¿Saben lo que es prepucio? Levanten la mano los que saben qué es prepucio. Por los que no levantaron la mano lo voy a explicar. Prepucio es esa parte que cubre el miembro viril del hombre cerca a la cabecita. Eso se lo recortaban. Entonces, cuando alguien decía es judío, lo miraban y: sí eres judío.
Usted dirá, pero hermano, ¿para qué sacó eso ahorita? Vea, eso puso a pensar a más de uno. No, eso tiene un propósito, hermanos. Porque resulta que la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 2, vaya por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Colosenses 2, 11 y 12. Ahí en las diapositivas, Andrés, por favor. Las diapositivas. Yo pensé que las estaban proyectando. ¿Me perdonan? ¿Sí? Ah, bueno. No estaba viendo. 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios allí. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten, ellos identificaban a un judío por la circuncisión hecha ¿dónde? En el cuerpo. Pero Pablo dice ahora, ¿cómo identificamos a alguien que es convertido al Señor? Por la circuncisión hecha en el corazón, en el bautismo. Y esto tiene una enseñanza para todos nosotros, hermanos. Debemos estar seguros de que a quien nosotros llamamos hermano es hermano. Porque a veces llamamos hermano a alguien porque lo encontramos en el local. O porque él dice que es hermano. O porque él dice que viene de otra religión. O que viene de otro lugar. No, ya es un hermano. Pablo podía llegar allí y decir, yo soy judío. Ven, te examino. Bernabé podía decir, pero yo soy un levita natural de Chipre. Ven, te examinamos. ¿Por qué le dieron la palabra a Pablo y a Bernabé? Porque estaban seguros de que eran convertidos. Estaban completamente seguros de que habían nacido de nuevo. No les dieron la palabra simplemente porque ellos pues son importantes y yo los he escuchado y hasta predican bueno, hermano. Predican bueno y animosos, vea, eso no se le queda dormido a nadie. No como a usted que eso le cabecea, no, allá es animado, hermano. Pero ¿están realmente convertidos? ¿Realmente han sido circuncidados en su corazón? ¿Les podemos llamar hermanos? ¿Estamos seguros que han nacido de nuevo? ¿Su vida da testimonio de que han nacido de nuevo? ¿Su proceder da testimonio que son hijos de Dios? ¿Han recibido el bautismo predicado por Cristo? Porque hoy hay muchos bautismos predicados en muchos lugares, con muchos propósitos. No, el bautismo predicado por Cristo. ¿Estamos seguros que han obedecido el Evangelio como Cristo lo enseñó y como los apóstoles lo predicaron para llamarles hermanos? Para darle la palabra a alguien y que se dirija al pueblo o a la iglesia, hay que estar seguros de a quién se le da. Por eso ellos le dieron la palabra a Pablo y a Bernabé. Ahora, ¿por qué se le cambia el nombre de Saulo a Pablo? Porque usted se va a dar cuenta, ¿no? Él comienza siendo Saulo y después dicen, y Saulo que también es Pablo, o Pablo que también es Saulo. ¿Por qué se le cambió el nombre de Saulo a Pablo? Yo les voy a hacer una confesión. Yo creía sin haber estudiado, sin que nadie me lo enseñara, dije, bueno, pues como Jesús le cambió el nombre a Juan y a su hermano por hijos del trueno, le llamaban así, y como a Pedro le cambió el nombre de Cefas a Pedro, entonces también a Saulo le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Yo creía eso. Pero resulta que el nombre Saulo, que es de origen hebreo, que es Shaul, ya, porque Saulo es Shaul en hebreo, cuando él comienza a predicar el Evangelio, él está en una región que habla griego. Entonces allá ellos no podían pronunciar el nombre Shaul, sino que lo identificaron como Pablo. Porque ahora se lo identifica con su nombre griego, que el nombre Pablo significa pequeño. Es posible que al verlo dijeron, el pequeño. Ahí llegó el pequeño y se quedó como Pablo, pero porque era su nombre griego. En hebreo era Shaul. Ahora, hermanos,
la predicación de Pablo en la sinagoga. Porque noten, ellos le dan la palabra y le dicen, si tienen alguna palabra de exhortación al pueblo, hablen. Entonces el apóstol Pablo, aprovechando esa gran oportunidad que le dan de hablar, en el versículo 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Y aquí vamos a ver la predicación de Pablo, haciendo un relato con toda la historia del pueblo de Israel. Pero hay algo que nos llama la atención, hermanos, y es que dice que Pablo hizo señal con la mano. Dice, entonces levantándose. ¿Por qué levantándose? Porque él estuvo sentado, ahorita se puso de pie y algunos enseñan que ya existía esto en las sinagogas. El púlpito, un lugar más alto de donde todos le podían ver. Y Pablo levantándose hizo señal con la mano de silencio. ¿Cuál es la señal de la mano para silencio? ¿Cuál es? ¿Vale? No, los judíos no hacían eso. Ellos no hacían eso. Como le hacemos a los niños. Estamos en la cena y comienza el niño. ¡Ay! Está el hermano por ahí. La señal de silencio que hacían los judíos era de varias formas. Una era esta o esta. Esta o esta. No hacían eso. Eso es cultura, eso es de nosotros. ¿Ya? Pero dice que Pablo hizo señal con la mano. ¿Y qué pasó? ¿Era una señal para qué? Para que guardaran silencio. Escuche, hermanos, porque todos necesitaban escuchar lo que él iba a decir, no porque él fuera importante, sino porque su disertación era para edificación de todos. Y por eso es que él hace esa señal, para que las personas que estuvieran de pronto ahí conversando, como ocurre con nosotros, y a veces eso ocurre con los niños, que el niño comienza a preguntar, el niño se duerme, el niño distrae y uno habla, o un hermano que se perdió hermano, ¿qué pasaje fue que dijo? Eso ocurre, yo sé que eso pasa, no estoy diciendo que vamos a decir, hermano, silencio, no. Digo que ocurre. Entonces se hizo la señal para que todos prestaran atención. ¿Ya? Y escuche algo más, hermanos. Cuando se iba a disertar de la palabra de Dios, cuando un judío, un sacerdote, porque los rabinos eran los que leían las escrituras y luego daban participación a otro, cuando un judío, y todavía lo hacen, no sé si la hermana que dice que en Panamá hay bastantes sinagogas, ha visto en algún momento lo que hacen ellos cuando van a leer la escritura. ¿Sabe qué hacen ellos cuando van a leer la escritura? En ocasiones se postran, toman la escritura y la besan. Besa tu celular, porque ahí la tienes. Mano, ni siquiera traemos la Biblia. En una sinagoga a usted no le van a aceptar que usted lleve su celular, porque ellos le dan valor a este libro. Respetan este libro. Equivocados o como sea, lo respetan, lo valoran, lo aprecian, porque aquí están las palabras de Dios. Ellos no están con el celular recibiendo notificaciones. Y usted dirá, no hermano, eso no pasa. Pasa, hasta chatean. Toman fotos en medio del culto. ¿Usted las ha visto publicadas? Fotos tomadas 10 y 20 de la mañana. ¿A esa hora qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a esa hora, hermanos? Última vez conectado, 11 y 20. Ve, 10 y 20. ¿A esa hora qué estamos haciendo? Por eso, hermanos, no es dogma, no es doctrina, pero en lo más posible, traigamos la Biblia de papel. Las únicas notificaciones que te van a llegar aquí son las que tú dices, ay, ese pasaje yo lo había leído, ¿dónde? Acá. Esas notificaciones, esas te van a edificar. No las notificaciones de que tú estás leyendo la palabra de Dios y ¡pin! Mensaje. Y ahorita como aparece el nombre, ¿no? Y aparece un inicio del mensaje. Llámame, urgente. Ay, ¿qué hago, Señor? Me gusta tu video. Julanito comentó tu comentario. Ay, ¿qué habrá puesto? No, hermanos.
Démosle valor a la Escritura y a este espacio, hermanos, donde venimos a aprender de Dios. En esa sinagoga, cuando Pablo hizo señal de silencio, hubo silencio y hubo atención. Porque ellos respetaban ese lugar. Respetaban lo que se hacía en ese lugar. Le daban valor a la lectura de la Escritura y a la disertación de la palabra de Dios. Ahora, Pablo se dirige a ellos y les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Versículo 16. Ahora, ¿por qué les llama varones israelitas y no les dice y ni les dice varones israelitas los que teméis, sino varones israelitas y los que estudian o han estudiado saben que la I que hace separación de una idea con la otra. Varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es entre los que son judíos de nacimiento y los que teméis a Dios son los convertidos al judaísmo, prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los que no pertenecían al pueblo, pero después de un tiempo simpatizaban con la religión judía y se circuncidaban siendo ya adultos. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Y esto nos enseña a nosotros algo que yo espero me lo entiendan, y es que en la iglesia hay personas que han nacido de nuevo y hay personas que temen a Dios pero no han nacido de nuevo, simpatizantes. Ayer tuvimos varios que hoy no están, pero tuvimos varios, ¿sí? Ah, sí, sí, ahí está, María Elena. Pero estuvieron varios. Ah, también estuvo, sí, señor. Pero muchas personas no nacen de nuevo y asisten a las iglesias. Y son temerosas de Dios en el sentido de que dicen: no, yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios es real y yo procuro hacer lo que a Él le agrada. Pero no han nacido de nuevo. No te quedes simplemente con ser temeroso de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas obedecer el Evangelio para que vengas a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, Pablo divide su predicación en 6 partes. Yo no sé si vamos a alcanzar a verlas, ya queda poquito tiempo. Pero divide la predicación en 6 partes, algunos la dividen en más, y vamos a irlo viendo rápidamente. Del versículo 17 al versículo 22, divide la historia del pueblo hasta la aparición del rey David. Dice: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, es el mismo Saulo, ¿ya? Saúl es el mismo nombre de Saulo, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Y Saulo era de qué tribu? De la tribu de Benjamín. Eran nombres que se seguían trasladando. Yo le decía a mi esposa: lástima, el nombre mío murió con mis hijos. No le colocamos Álvaro a ninguno. Bueno, de pronto los nietos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces la primera parte la divide desde que comienza el pueblo de Israel, desde que los tienen en Egipto, los saca de Egipto, los mete a la tierra de Canaán, de donde despoja a los cananeos, fereceos, jebuseos, a todos los que no son bonitos, son los que terminan en feos. A todos ellos los sacó y le entregó la tierra al pueblo de Israel. Hasta que llegó Saúl. Pero dice: quitado ¿Quién quitó a Saúl? ¿Cuánto duró en el gobierno? 40 años. Y lo quitó. Lo quitó Dios. 40 años ministró y lo quitó Dios. Y puso a David. La segunda parte la divide el apóstol Pablo en el versículo 23, porque va a mencionar la importancia de David.
Pero no la importancia de él como persona, sino la importancia por su descendencia. Dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿De la descendencia de quién? De David. ¿Levantó a quién? A Jesús. Entonces, ahí no es el hecho de que David fuera importante. Importante Jesús, que fue la descendencia de David. Luego, la tercera parte dice, o más bien el versículo 23, aparece Jesús mencionado como Salvador. Escuche, ya aparece Jesús, no como un personaje histórico simplemente, como David o como Saúl, sino que aparece ahora Jesús mencionado como Salvador, por ser el descendiente de David, porque esa fue la promesa. De tu descendencia. De tu descendencia. Y la promesa se cumplió. Luego, en el versículo 24 y 25, Pablo les recuerda el testimonio de Juan el Bautista. Dice, antes de su venida, antes de la venida ¿de quién? De Jesús. Muy bien. Predicó Juan, ¿cuál Juan? El Bautista, porque hay varios Juan en las Escrituras. El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Miren lo que está haciendo Pablo, hermano. Miren la predicación de Pablo. No fue una predicación de leer un pasaje y comenzar a especular, y usted se da cuenta, mire cómo está la sociedad hoy, y mire que se acaba esto, mire el calentamiento global, mire el plástico que está cayendo. No. ¿Dónde basó toda su predicación Pablo? En las Escrituras. ¿Pero sabe por qué lo pudo hacer? Porque las conocía. ¿Sabe usted por qué usted y yo muchas veces no podemos predicar de las Escrituras? Porque no las conocemos. Y eso es vergonzoso. Que nos hagan preguntas bíblicas y hasta personas que parece que conocieran más la Biblia que nosotros. A mí me han sorprendido personas con pasajes que yo digo, ¿dónde estaba eso? Y es vergonzoso. Pero lo que está haciendo Pablo es cogiendo todas las Escrituras, cogiendo todos los personajes, apuntándolos a Jesucristo. Luego les habla de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús desde el versículo 26 hasta el versículo 37. Noten lo que dice allí: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Nuevamente los menciona. Los nacidos y los prosélitos, los que simpatizaban con la religión. Recuerde que un prosélito no tenía los mismos derechos que uno que realmente era judío. No tenía los mismos derechos. ¿Ya? Prosélitos no podían presidir sinagogas. No las podían presidir. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Al condenar a quién? A Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato, aquí ya apareció Pilato, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, y os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitándole a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, y cita el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso también dice otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, es decir, se descompuso su cuerpo. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién fue que Dios levantó? Amén. Algunos están aquí, otros
Después me contestan. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando acerca de Jesús. Entonces noten lo que está haciendo Pablo. Les está dando una palabra de exhortación. Yo me imagino que los de la sinagoga estaban allá. ¿Para qué le dijimos que hablara? ¿Para qué? Así como a mí. ¿Para qué dejan al hermano predicar si usted echa 1 hora y media allá arriba? No, hoy va a ser menos. Hoy vamos a tener menos tiempo. Pero noten lo que hizo Pablo. Comenzó un recuento histórico. ¿Saben cuántos años se volvió en la historia Pablo? ¿Cuántos años más o menos creen que se volvió en la historia? Unos 1450 años. 1450 años de historia aquí. Hay muchos jóvenes que lo único que conocen son del 2000 para acá. No conocen la historia. No saben lo que ha pasado en nuestro país, en el mundo. Ahora, en el cristianismo, hay muchos que no conocen el Antiguo Testamento. Miren, hermano, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Pero para poder entender muchas cosas del Nuevo hay que irnos al Antiguo. No como doctrina, sino porque ahí están las promesas. Ahí están las raíces. Porque usted no podría saber cómo llegó Jesucristo si usted no conociera todo lo que pasó en el pueblo de Israel para que llegara Jesucristo. Usted no sabría cómo se formó el pueblo de Israel si usted no conociera cómo Dios comenzó a formar el pueblo de Israel. Usted no sabría nada acerca de cuando dicen Hebreos, haré un nuevo pacto. ¿Y cuál era el otro? Pues yo tengo que irme a las Escrituras para ver cuál era ese pacto. ¿Y cómo dice que ese pacto se dio por viejo y está por desaparecer? ¿Y cómo dice que estableció un nuevo pacto con mejores promesas? Hermanos, cuando usted y yo desconocemos la Escritura, no podemos hablar de la Escritura. No podemos hilar 4 o 5 versículos de seguido en una línea de pensamiento sin salirnos del contexto, sino que comenzamos a explicar los versículos de acuerdo a lo que yo creo y no lo que dice la palabra. ¿Por qué cree que se han formado tantas religiones? Por indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras. Y muchos van detrás de ellos. Porque tienen pereza de estudiar la palabra. Quieren que otro la estudie por ellos. Y que otros le digan lo que tiene que hacer o cómo vivir. No se dan a la tarea de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Les mostró la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Y termina él, del versículo 38 al 41, diciéndoles que Jesús es el Mesías prometido. Y el único que les puede dar justificación y salvación. Versículo 38 y 39, dice el apóstol Pablo. Sabed pues esto. Y esa forma de iniciar, eso es, hermano, no es simplemente, sabed pues esto. No. Esa manera de decir esas palabras, lo que les está diciendo es, escuchen con atención, porque esto es lo que Dios quiso enseñarles con todo lo que Él le permitió al pueblo de Israel vivir. Sabed pues esto. ¿Qué cosa? Varones hermanos, que por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Noten lo que hizo Pablo, les mostró todo lo que Dios hizo. Miren, Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, con 10 plagas, los liberó, les mandó a Moisés. Y recuerden que Moisés es un antitipo de Jesús, al igual que Josué es un antitipo de Jesús, porque Moisés los saca de Egipto, Cristo nos saca del pecado. Josué los introduce a la tierra prometida, Cristo nos introduce a los cielos nuevos y tierra nueva, que es la iglesia. Entonces los dos son un antitipo de Jesús. Y Él les comienza a mostrar todo lo que pasó y cómo los introdujo Josué a la tierra de Canaán. Y les dice, y allí los tuvo durante 40 años. Según historiadores, dice que más o menos en 3 semanas ellos hubieran llegado a Canaán.
¿Qué hizo Dios? Los tuvo 40 años. Ya vamos a llegar, todavía no. Y otra vuelta en el desierto. Y otra vuelta en el desierto. Y otra vuelta, 40 años. Pero aún en eso, hermanos, Dios mostró su poder. ¿Sabe por qué? Porque ni la ropa ni los zapatos se les desgastaron. Y no les faltó comida. Incluso hubo una ocasión en que por ponerse a quejar les dio indigestión. ¡Ay! No hacemos sino comer maná, que significa en arameo es, ¿qué es esto? Eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Cuando ellos vieron, dijeron, maná, ¿qué es esto? Así como cuando le sirve uno a los niños el almuerzo y dicen, maná, ¿qué es esto? Así como cuando usted le sirve al marido la comida, él se esperaba otro plato y, maná, ¿qué es esto? ¿No le ha pasado? ¿Sí o no? O lo invitaron a un restaurante o lo invitaron a un lugar, vea, vamos que allí lo voy a invitar a comer cuando le sirvieron, maná, ¿qué es esto? Bueno, ellos vieron eso y dijeron, ¿qué es esto? No les faltó comida, no queremos carne. Y Dios les dio carne y se les comenzó a salir por la nariz de tanta carne que comieron. Aún así Dios les demostró su poder. Pero noten lo que dice Pablo. Pero todo lo que hizo Dios y todas esas señales y todo lo que Dios les permitió vivir y todo lo especiales que ustedes fueron, la ley nunca pudo justificarlos. La única manera de que alguien sea justificado es por Jesucristo, hermanos. Y aquí vienen las conclusiones. La predicación del Evangelio siempre fue el centro de la predicación de los siervos del Señor. Escuchen, ellos no predicaban doctrinas, ellos no predicaban la iglesia, ellos no predicaban testimonios personales, ellos siempre predicaron el Evangelio. Hermanos, no podemos olvidar que solo el Evangelio salva. Nunca olvide eso, hermano. No piense que usted va a salvar a alguien predicándole una doctrina. Es posible que usted deba aclararle un punto doctrinal, pero nunca le va a salvar una doctrina. Lo único que salva es el Evangelio. Solo el Evangelio convence, solo el Evangelio libera, solo el Evangelio le da al hombre vida, solo el Evangelio lo saca de la esclavitud del pecado para que venga a ser hijo de Dios. Solo el Evangelio. Por eso toda predicación nuestra debe terminar con la predicación del Evangelio. Por eso cuando tú compartes con alguien, no importa si es de otra religión, si es de una denominación, y te dice, mire, es que a mí la verdad en su iglesia no practican el diezmo, donde yo voy sí lo practican, vamos a estudiar el diezmo. Pero al final debo llegar al Evangelio. Pero en su iglesia, ¿por qué no cantan con instrumentos? Bueno, aquí sí utilizamos instrumentos. Estos. Esos son nuestros instrumentos. Y al final les predicamos el Evangelio. Pero en su iglesia, ¿por qué no predican las mujeres? Si ellas predican. Lo que pasa es que no lo hacen acá. Pero sí predican. Y hay algunas que han dejado su labor de predicar el Evangelio. Porque piensan que hasta predicar en la calle es obra de los hombres. Predicarle a un familiar es obra de los hombres, cuando todos estamos llamados a predicar, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Le podemos enseñar por qué la mujer no preside, no funge como pastora en la iglesia, pero debemos terminar con el Evangelio. Noten, el apóstol Pablo cogió 1500 años y aterrizó en el Evangelio. Porque siempre debemos aterrizar, hermanos, en el Evangelio. Porque es la única manera en la que la persona pueda ser salva. Sin la predicación del Evangelio no hay salvación. Sin la predicación del Evangelio no hay perdón. Sin la predicación del Evangelio, la persona, si no se convierte al Señor y no obedece al Evangelio siendo bautizada, no recibe el Espíritu Santo. Si la persona no obedece al Evangelio, no es añadida al cuerpo de Cristo. Si la persona no obedece al Evangelio, no es miembro de la familia de Dios y por consiguiente no es nuestro hermano. Y qué pena que lo diga así, pero no es nuestro hermano. No lo es. Y no es una manera de excluirte o estigmatizarte. Es todo lo contrario, es invitarte a que tú te des cuenta que todavía no eres un hijo o una hija de Dios y que hoy puedes tener la oportunidad si obedeces y crees en el Evangelio. Ese es el llamado.
Porque si tú al que no es cristiano le llamas hermano, la persona se irá pensando que ya está bien con Dios. Y en vez de hacerle un bien, le estarás haciendo un mal. No es ofenderle, no es decirle, no me llame hermano, que usted no es mi hermano. No, es predicarle el evangelio y decirle, mira, Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero yo hago la voluntad de Dios. Bueno, la predicación de Jesús, después de la resurrección, el primer mandamiento que les dio a ellos, ¿cuál fue? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ya obedeciste eso que dijo Jesús? Porque tú dices que eres mi hermano porque haces la voluntad del Señor. Bueno, la voluntad del Señor es que tú creas, te arrepientas, obedezcas el evangelio y vengas a ser salvo. No para pertenecer a este grupo de personas. Es para que tú asegures la salvación eterna de tu alma. Para eso se obedece el evangelio. Ya el Señor te colocará aquí o en otro lugar. Pero es para que tú asegures de que cuando partas de este mundo y vas a partir, escúchame, vas a partir, y cierres tus ojos, tú puedas estar seguro de que los vas a abrir en la presencia de Dios. De que ese cartel que te van a colocar que dice, descansó, ¿en qué? Que sea una realidad. Porque si tú mueres sin Cristo no vas a descansar. Escúchame, amigo, amiga, si tú mueres sin Cristo, tú vas a estar en tormentos. Y lo decía ayer en el evangelismo. La persona que te invitó a escuchar el evangelio ayer te ama. Te ama. Y porque te ama, te invitó a escuchar la palabra de Dios. Porque Él sabe, la persona que te invitó a escuchar el evangelio sabe cuál va a ser el destino de los que no obedecen el evangelio. Si tú amas a tu familia, si tú amas a tus compañeros, si tú amas a tus amigos, predícales el evangelio. Porque tú sabes dónde van a estar si mueren sin Cristo. Tú lo sabes. No seamos indolentes, hermanos. No seamos insensibles, hermanos, con el alma de las personas que van a estar en tormentos. No digas que los amas y no les predicas. No te mientas a ti mismo y no le mientas a esa persona diciéndole te amo, aunque te vas a ir al infierno. Te amo, aunque sé que te vas a condenar. Si les amamos, les predicamos. Y Pablo, porque amaba a sus hermanos judíos, les predicó el evangelio. Hay personas que prefieren tener una buena relación por no predicar el evangelio. Nosotros no debemos ser así. No debemos ser así. Pablo no fue así. Jesús no fue así. Pablo terminó predicándole el evangelio a este grupo de personas porque él sabía que solamente el evangelio puede salvarles. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, termino. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es posible que tú digas, bueno, yo ya escuché el evangelio, yo obedecí el evangelio en X o Y religión o iglesia. Pero escucha lo que dijo Pablo hace 2000 años. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? ¿Un evangelio? Hay evangelios diferentes. Aunque Pablo va a aclarar de que no es que hayan evangelios diferentes, pero hay algunos que los perturban. Pero hay personas que predican evangelios diferentes. ¿Diferentes a cuáles? Diferentes a los que tú y yo creemos. Ese es un evangelio diferente. El evangelio que le dice a la persona, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. Levanta la mano, haz la oración del pecador, invita a Jesús a entrar en tu corazón, pídele, Señor, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, sálvame, entra a vivir en mi corazón, me arrepiento y adóptame como hijo. Ya eres salvo. Hermano, y lo abrazan. Ese es un evangelio diferente. Otro evangelio diferente es el bautismo, lo puedes hacer después. Lo importante es que nazcas de nuevo. Tú naces de nuevo, luego te bautizas para que ahí te llamemos miembro de la iglesia. Eso es un evangelio diferente. Bautízate. Lo importante es que te bautices. Pero es que yo vengo luchando con esto. Lo vas dejando ahí, de a poquito lo vas dejando. Eso es un evangelio diferente. Yo le colocaba ese ejemplo, creo que a la hermana Neria, perdón que la saque a relucir.
en una conversación que tenía con ella, en un estudio que teníamos, yo le decía, ¿tú qué harías? Perdón que utilice el nombre. Si tu esposo te dijera, mira, la verdad yo te he sido infiel. ¿Cuántas veces? 20. Eso no ha pasado, ¿no? Pero estoy arrepentido. Estoy arrepentido. De verdad, sí estoy arrepentido. Quiero reconciliarme contigo. Bueno, ¿me perdonas? Te perdono. Y besos y abrazos y hasta luna de miel. Pero después de la luna de miel le dice, pero tengo que confesarte algo. Yo no soy capaz de dejar a las mujeres tan rápido. Yo las voy a ir dejando poco a poco. Una cada semana, porque era cada 3 días. Y después una cada 15. Y después por ahí dentro de 3 años yo creo que ya estoy bien. ¿Tú lo aceptarías? Le dije. No. ¿Por qué pensamos que obedecer el Evangelio es eso? Conviértete y poco a poco vas dejando el pecado. Al contrario, Cristo nos salvó de los pecados no para que vivamos en ellos. Si ese pecado fue el que me mató, ¿por qué sigo viviendo en ese pecado que me produjo la muerte? Ese es un evangelio diferente. Y a veces lo predicamos. A veces lo predicamos. Pablo dice, estoy maravillado de que os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A veces pervertimos el evangelio de Cristo por nuestro desconocimiento de las Escrituras, por querer negociar la santidad de Dios con el hombre pecador. La santidad no se negocia, hermanos. La santidad no se negocia. Versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, es una frase hiperbólica, os anunciar otro evangelio diferente a los que os hemos anunciado, sea, ¿sabe lo que significa anatema? ¿Quién sabe lo que significa anatema? Levante la mano. Bueno, por los que no saben, significa maldito por Dios. Eso significa anatema. Si alguien pervierte el evangelio de Cristo, es maldito por Dios. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito por Dios. ¿Qué evangelio predicamos nosotros? No sea que estemos pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Qué conocimiento del evangelio tenemos tú y yo? No sea que estemos predicando un evangelio diferente. Y aún así, sabiendo que hay personas que han obedecido un evangelio diferente, hermano. Hermano, hay que llamarle hermano porque pues, es hermano. Pero si ha obedecido un evangelio diferente, no puede ser un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios. El fundamento de la vida cristiana es el evangelio de Cristo. No es la oración, no es la lectura de la palabra, no es la alabanza, y espero me entiendan esto. Porque hay personas que piensan que el centro de la vida cristiana es orar, cantar y leer la palabra. No, el centro del cristianismo es el evangelio, porque Cristo es el evangelio. ¿Usted sabe cómo comienza Marcos? Comienzo del evangelio de Jesucristo. Inmediatamente no nos dice que es el evangelio, comienza a hablar de Jesús, porque Cristo es el evangelio. El evangelio no son enseñanzas doctrinales, el evangelio es una persona, Cristo. Ese es el evangelio. Es lo que nosotros necesitamos conocer y es lo que necesitamos predicar, porque en Cristo está la vida, muerte y resurrección del ser humano pecador. Pablo y Bernabé sabían esto, hermanos, y por eso donde quiera que iban, predicaban el evangelio de Cristo. Pablo lo dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences, hermano. No te avergüences de predicar el evangelio. No te avergüences de que te avergüencen. Porque a veces nos avergonzamos de que nos avergüencen. No es que yo me pongo a hablar de Dios y comienzan a señalar. No, no te avergüences del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es el único poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso hizo Pablo. Eso hizo Bernabé. Predicar el evangelio. No dejemos de predicar las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, hermanos.